Muy buenos días, distinguidos amigos. Bienvenidos a otra entrega del Diálogo Libre de su periódico Diario Libre, el periódico que más se lee y que más vende en la República Dominicana. Hoy tenemos un programa de lujo, invitado por el Centro de Análisis para Políticas Públicas que preside el diputado Víctor Bisonó Asa, Hito Bisonó. Está con nosotros el exgobernador de la querida isla de Puerto Rico, el licenciado Luis Fortuño. Fue el 9º gobernador de Puerto Rico del año 2009 al 2013 y le chocó de frente la crisis del 2008 que lo obligó a tomar una serie de medidas impopulares y que pusieron en jaque a la democracia puertorriqueña. Yo creo que la democracia tiene un problema de diseño, que es que está hecha para seres humanos. Entonces, hay un problema serio. Se presentó a reelección y perdió las elecciones, como perdieron todos los que intentaron enfrentar la crisis con las medidas que demandaban las circunstancias. El panel de periodistas que tendrá a su cargo la conducción de este diálogo libre está encabezado por la subdirectora de Diario Libre, la periodista Inés Ayspún, el jefe de redacción de apertura de Diario Libre, el periodista Omar Santana, y las periodistas de la redacción integrada de Diario Libre, Sugelis Tejero y Nisa Campos. En unos instantes arranca este diálogo libre con el exgobernador de la isla de Puerto Rico, Luis Guillermo Fortuño Burset, a quien damos la más cordial bienvenida con nuestro agradecimiento por haber aceptado esta invitación. Buenos días y bienvenido. Pues yo encantado y honrado de poder estar con ustedes en el día de hoy. Ahora, cuando me dicen todos los nombres, me acuerdo cuando mi madre me llamaba y cuando me llamaba así había hecho algo mal, terrible, pero no he hecho nada mal. Terrible. Cuéntenos, a usted le tocó un periodo terrible de la economía y de la política en Puerto Rico y usted se manejó como decía el libro que debía hacerse. ¿Qué pasa con los pueblos cuando ocurren estas cosas? Bueno, lo primero es que los pueblos sufren. Y yo creo que eso es lo primero que alguien que le toca ser gobernante debe tenerlo en cuenta y reconocer que los pueblos sufren y los que más sufren son los que menos tienen en ese periodo de tiempo. En el caso de Puerto Rico, la crisis comienza en septiembre del 2008, 2 meses antes de la elección en Puerto Rico, pero en Puerto Rico había empezado la crisis en el 2006. ¿Por qué? Pues porque al año 2001 al 2008 casi se duplicó la nómina pública. Eso es insostenible. Anualmente el gasto aumentaba promedio 6% durante esos 8 años, mientras que el ingreso aumentaba 1%. Y encima de todo esto, el gobierno comenzó a socavar lo que llamamos en inglés rule of law, que la ley y orden, ¿verdad? De los procesos preestablecidos, de permiso, etcétera, creando una crisis de confianza. Así que eso hizo que la recesión, yo decía la recesión criolla, comenzó en el 2006 en Puerto Rico y la recesión o casi depresión global en septiembre del 2008. Y nos tocó enfrentar a esto. Recuerdo cuando soy electo que designé un grupo de personas muy respetadas o de ninguna ideología o de los que estaban identificados de todas las ideologías políticas, pero muy respetados en el tema de finanzas públicas, economía, para que hicieran un análisis de parte de ellos de a qué nos estábamos enfrentando. Y lo que me presentaron era terrible. Un déficit que representaba el 44% del gasto público. Insostenible por completo. No había dinero para pagar la primera nómina del 15 de enero del 2009. Y, como si fuera poco, las casas acreditadoras Standard & Poor's y Moody's nos habían indicado y lo habían hecho públicamente, que posiblemente iban a tirar a chatarra la deuda de Puerto Rico. Y con todo eso, yo muy feliz de haber sido electo gobernador ante esas circunstancias. Antes de juramentar, ya yo estaba en Nueva York,
reunido con mi equipo que iba a entrar a ayudarme en el lado de la finanza pública, con las casas acreditadoras Standard & Poor's y Moody's. Le pedí 6 meses, le dijimos lo que íbamos a hacer. No nos creyeron, pero nos dijeron, vamos a darle 6 meses, no vamos a tirar a chatarra esto. Y lo que íbamos a hacer era lo único que podíamos hacer. Pues tuvimos que hacer 2 cosas. Por un lado, tuvimos que recortar el gasto público de forma dramática. Y al recortar el gasto público comencé con mi propio salario, lo recorté 10%, empezamos a recortar todos los contratos de gobierno, arrendamientos, de todo, pero la nómina pública representaba casi el 65% del presupuesto, era imposible no tocarlo. Y encima, con el aumento tan dramático que se había duplicado el gasto de nómina pública en los 8 años anteriores, pues era obvio que había que llegar allí. Lo hicimos con mucho dolor, pero había que hacerlo. Y recuperamos la credibilidad de Puerto Rico y salvamos y evitamos lo que después, desgraciadamente, en el 2014 sucede en Puerto Rico. En el proceso comenzamos, porque logramos recobrar credibilidad, comenzamos a renegociar la deuda y lo hicimos, pero respetando el rule of law, el Estado de Derecho. Y eso nos ganó todavía mayor credibilidad. Nuestro crédito aumentó 2 escalafones. Y cuando yo entro a gobierno, la diferencia entre lo que pagábamos por nuestra deuda pública y lo que se pagaba promedio en los 50 estados de los Estados Unidos, saben que somos parte de los Estados Unidos, o sea que somos parte del mercado municipal de los Estados Unidos de deuda, no es una deuda soberana como otros lugares, era de 1.35%, 135 bases puntos, lo que llaman. En cuestión de año y medio se había cerrado a menos de 10 bases puntos. O sea que habíamos cerrado esa brecha, renegociando deuda dramáticamente y reduciendo las tasas de interés. Deuda que era con interés variable, empezamos a ponerla fija, aprovechando esa oportunidad que nos daba el haber reganado esa credibilidad. Y pues claro, la economía seguía cayendo 2009-2010, pero en algún momento, en el 2010-2011, empezó a subir, y en algún momento, el verano del 2011, entró en terreno positivo por primera vez desde el 2006, y se mantuvo en terreno positivo a pesar de que el gasto público bajaba durante esa mitad del 2011 y todo el 2012. Mañana voy a estar presentando en la conferencia del Centro de Análisis para Políticas Públicas, que Ito Bisono nos ha invitado a hablar. Voy a estar presentando lo que hicimos y de esas tablas donde demuestra, estos son datos nuevamente del Estado, validadas por las casas acreditadoras, que esto ocurrió y entramos en terreno positivo por año y medio. La política fiscal cambió, para sorpresa mía, y menciona, pues yo me presenté de nuevo a la reelección, perdí por medio punto. La sorpresa mía fue que fue por solamente medio punto. Realmente, luego de haber hecho lo que había hecho, el recorte de gasto fue de casi el 20%. Sí, trate de recortar 20% aquí. Un muerto de cada 5. Exacto. Eso es lo que significa eso. Y a pesar de ello, la elección fue de las más cerradas de nuestra historia, lo cual demuestra que la gente pueden hablar de populismo, pueden hablar de muchísimas cosas. Hay mucha gente que al final del día, cuando pasa la euforia del momento, reconocen lo que hay que hacer. Y lo interesante ha sido que yo, pues, aunque estoy basado en Washington, voy a Puerto Rico todo el tiempo. Esa es mi isla, toda mi familia vive allá. Y en muchas ocasiones me ha sucedido que hay personas que me paran y me dicen, en el 2012 voté en contra suya para castigarlo y me castigué yo misma o yo mismo. Se me han ido mis hijos, se me ha ido mi hija, se me ha ido mi familia, se fueron a buscar trabajo en otro lugar, y ahora es que entiendo por qué había que hacer lo que usted estaba haciendo. Pero uno no puede mirar para atrás, tiene que mirar para el frente, y yo lo que le digo, bueno, piénselo bien la próxima vez, porque las políticas públicas, por eso es que es tan importante estas discusiones, por ejemplo, que vamos a tener mañana, las políticas públicas tienen un efecto que a veces van más allá de hasta de una generación. Claro. Así es que lo que tengo que decir es que, pues, primero,
yo me siento honrado de que pude servir 8 años, 4 años representando a Puerto Rico en el Congreso de los Estados Unidos y 4 años como gobernador, y duermo muy tranquilo de haber hecho lo que entiendo que era lo que era responsable hacer, aunque no fuera políticamente atractivo. Muy bien, doña Inés. Uno de los temas sobre el monto de la deuda y hasta dónde puede crecer, que también es un problema ahora para nosotros aquí en República Dominicana, es que siempre hay alguien que sostiene que los países no quiebran y que los estados no quiebran. ¿Qué tendría usted que decir después de su experiencia? ¿Cuál es la bandera roja que hay que estar mirando? No, yo pienso que el 100% del Producto Bruto posiblemente estamos ahí en el límite más o menos. Eso es lo que yo he estado viendo. Hay países, oye, hay Japón, que Japón está en 230%, una cosa así, sí, exacto. pero Italia está en 135% y es un desastre. Pero que también otras políticas influyen en todo esto. En el caso de Puerto Rico, pues claro, y me alegro que me haga la pregunta, nosotros tuvimos que hacer algo. Si se debía, se le debía a gente que había o vendido productos o rendido servicios al Estado y no se le había pagado en algunos casos por año y medio, había que pagarle. De hecho, recuerdo que el aeropuerto principal de Puerto Rico, la compañía de seguridad, al día siguiente de yo haber sido juramentado, nos llamó y nos dijo: si para dentro de una semana no me han pagado, yo retiro toda la guardia privada y no estaríamos en cumplimiento con los reglamentos federales si hubiéramos tenido que cerrar el aeropuerto. O sea que esos fueron algunos de los detallitos que nos encontramos, ¿verdad? Que tuvimos que atender desde el primer momento. Así que tuvimos que tomar dinero prestado, desgraciadamente, para pagar lo que habían hecho, más el déficit, como dije, que era el 44% del presupuesto, más de 3.300 millones de dólares. Y entonces también estábamos renegociando deuda. Pero si uno esa deuda la reempaqueta, la pone a largo plazo, aprovechaba intereses bajos, aprovechaba que habíamos cerrado esa brecha que había entre la deuda que pagaban los 50 estados y lo que pagaba Puerto Rico, pues era muy manejable y lo estábamos haciendo. O sea que yo diría que hay que tener cuidado con el nivel de deuda, pero no creo que es el único elemento con el cual hay que tener cuidado. Pienso que el que haya credibilidad, no solamente en los mercados internacionales, sino credibilidad del capital local, certeza de que aquí no va a haber cambios por razones políticas o lo que sea. Si usted tiene un permiso, el permiso vale. Uno de los problemas que nosotros nos enfrentamos era que gobiernos anteriores pues habían entrado en invalidar permisos. Eso no se puede hacer. Si el permiso se ha dado correctamente, si ha habido algo incorrecto es otra cosa, pero si se ha dado correctamente, no puede ahora usted de momento decir: no me gusta el proyecto. Le puede gustar o no gustar, pero si pasaron por los procesos y cumplieron con los procesos, no se debe invalidar los permisos, porque todo el mundo que tiene un permiso sufre. Y lo otro importante es el estado mental. Se había establecido un ambiente en Puerto Rico de que ser exitoso era malo. Y mi campaña en gran medida decía: vamos a volver a aplaudir el éxito. El que tengamos puertorriqueñas y puertorriqueños exitosos es bueno. Si son exitosos los negocios, eso es bueno. Y queremos que haya más. Y se había establecido esta dinámica muy poco saludable de ir en contra de los que estaban siendo exitosos económicamente en los negocios, cuando eso no es nada malo. Eso yo creo que hay que aplaudirlo. Por supuesto, hay que atender también los problemas de diferencias dramáticas entre pobres y ricos. Eso es otro asunto, ¿no? Pero el que hay que aplaudir el ser exitoso, definitivamente hay que aplaudirlo, y yo creo que ese es también un estado anímico que en Puerto Rico por lo menos nos enfrentamos en un momento a ello. Yo creo que lo hemos superado, pero era muy muy serio, y llegó el momento en que trabajadores de la construcción se tiraron a la calle a protestar en contra del gobierno porque iban en contra de los proyectos donde estaban trabajando. Los trabajadores se tiraron a la calle. Importante. O sea que hay muchos elementos, yo creo, que hacen que las políticas públicas funcionen para beneficio de la economía. Y deuda es una, pero no es la única.
Muy bien. Don Omar. Gracias, don Adriano. Usted sorteó de alguna forma más o menos exitosa la crisis. ¿Qué hubiese sido distinto si Puerto Rico fuera el Estado de pleno derecho en los Estados Unidos? Bueno, la historia sería muy diferente. Al ser un Estado de los Estados Unidos, Puerto Rico no tendría que cargar con algunos de los programas, usualmente de beneficio social, que Puerto Rico tiene que cargar hoy. Por ejemplo, en el tema de salud nada más, hay un programa, Mi Salud, que es un programa que viene de fondos de Medicaid, que atiende a los médicos indigentes. Puerto Rico, si fuera un Estado con pleno derecho dentro de la Unión Federada de Estados Americanos, recibiría alrededor de 1.500 millones de dólares al año adicionales. O sea que eso nada más que en ese programa. Imagínense tantos otros programas. Número uno. Número dos, está el tema de certeza. A pesar de que hay cierto elemento de certeza, por supuesto, porque Puerto Rico es un territorio de los Estados Unidos, está el Tribunal de los Estados Unidos allí, etc. No es un Estado con pleno derecho. Así es que yo digo que siempre hay el descuento de Puerto Rico. Y cuando digo el descuento, me refiero a que no es lo mismo invertir para un inversionista, invertir en Florida que invertir en Puerto Rico. Hay un pequeño descuento. Si Puerto Rico fuera un Estado en pleno derecho, sería igual que Hawái, igual que Florida, igual que Texas. Y eso también es un elemento que es difícil de cuantificar, pero es importante. Muy bien. Doña Su. Sí. Antes del huracán, la situación económica de Puerto Rico seguía siendo, bueno, era complicada. No, cayó. Es una pena que no tengo conmigo las tablas, pero enero del 2013 empieza una caída, pero es una caída casi al vacío. Ver los datos económicos, pero una caída había estado así, y es una caída al vacío, enero del 2013 en adelante, con el mero cambio de políticas públicas. Exacto, eso era lo que le quería preguntar. ¿Qué fue lo que cambió y qué debió mantenerse para evitar esta caída? Mire, yo soy muy cuidadoso y no voy a entrar en discusión política con cualquiera de mis sucesores, porque nunca lo haré. Pero hay, como decía el ex senador ya muerto Daniel Patrick Moynihan, uno puede discutir y tener diferencias de opinión, y tiene derecho a su opinión, pero no tiene derecho a sus propios hechos. Los hechos son. Y los hechos es que el presupuesto inmediatamente aumentó casi 10% el primer año. O sea que volvimos a que viva la pepa, ¿no? A la fiesta, a que aquí vamos a repartir, vamos a contratar gente, y eso no se puede, es imposible, es insostenible. Es una economía que en aquel momento sí estaba en terreno positivo, pero estaba creciendo al 1,5% todavía. Había venido de una caída que empezó en el 2006, estrepitosa. Y había salido ya del terreno negativo, estaba en terreno positivo, pero estamos hablando de que el crecimiento a nivel de los Estados Unidos era alrededor del orden más o menos eso, de 1,5 a 2, y en Puerto Rico era como de 1,5. Todavía faltaba mucho camino por recorrer. Así que lo que cambió principalmente fue la política fiscal. Pero hay un elemento que es difícil de cuantificar, y es que al empezar a cuestionar nuevamente la capacidad de pago, las obligaciones, etc., la credibilidad se socava. Y la credibilidad es muy etérea, pero si se pierde, se perdió. Y recobrarla nuevamente toma mucho esfuerzo, mucho trabajo y mucho dolor. Y eso era lo que teníamos que evitar, precisamente. Pero eso fue lo que cambió, la política fiscal y el tema de credibilidad en los mercados, y el mercado de inversión también local. Doña Nisa. Señor Fortuny, ¿cómo usted califica los acercamientos que está teniendo China con el Caribe? ¿Usted entiende que serían beneficiosos o sería un arma de doble filo?
Mire, yo soy una persona que siempre he creído en la apertura de mercado, en la inversión en todas direcciones. Yo no creo que debe haber límites en cuanto a ello, siempre y cuando todo el mundo juegue con las mismas reglas. Eso yo creo que es lo importante, jugar con las mismas reglas. Aquí hay un problema en este momento, específicamente entre Estados Unidos y China, de que pues China no juega con las mismas reglas. Acaban de acusar de espionaje económico a una persona en Estados Unidos, un chino, se lo han llevado de Bélgica, en el área de la industria de aviación, precisamente. Eso ocurrió ayer, eso está ocurriendo regularmente. Aparte de las industrias estatales chinas, pues compiten bajo unas condiciones diferentes. En otros países que no son Estados Unidos, que no tienen esa situación de que hay robo de patentes, robo de secretos corporativos, etc., pues lo importante es que no haya otras obligaciones, ¿verdad? Que no venga con ataduras. Pero yo lo veo positivo. De hecho, en Puerto Rico inclusive se ha empezado a hablar de posible inversión china y yo lo veo como algo positivo, siempre y cuando no haya ataduras, por supuesto. Yo creo que eso ahí es lo importante, que no haya ataduras. Doña Inés. Bueno, después del ciclón hubo una pérdida de capital humano el año pasado en Puerto Rico tremenda, una pérdida tremenda. ¿Cómo ha afectado? ¿Se está recuperando? ¿Hay políticas para que vuelva toda esta gente? Sí, los datos oficiales es que entre septiembre y diciembre del 2017 se fueron 300.000 personas netas. De enero a junio de este año habían regresado de esas personas unas 150.000 ya. O sea que ya la mitad había regresado. Pero para que el resto regrese y para que otros que se fueron en años anteriores regresen, tiene que crecer la economía. Porque la economía en los estados está creciendo a un paso agigantado. No puede gustarle Trump o no gustarle Trump, gustarle el que sea, ese no es el issue. Aquí el issue es que la realidad es que el desempleo está alrededor del 3,5%. Y que hay estados donde el desempleo está por debajo del 3%. Y que está empezando a darse el fenómeno de que los patronos están pagando mucho más ahora de lo que estaban dispuestos a pagar antes. Por ende, especialmente en ciertos renglones de trabajo, para mucha gente es que es bien difícil no ir al estado tal o más cual a trabajar. Cuando uno es ciudadano americano se hace muy difícil. Yo me encuentro con maestros y maestras que me he encontrado con dos recientemente en el estado de Virginia. Se fueron de Puerto Rico, me dicen, me gano el triple. Y tengo un hijo con autismo y me le dan todo el servicio gratis. ¿Quién puede argumentar con eso? ¿Quién es madre? ¿Quién es padre? No puede argumentar contra eso, por supuesto. O sea que hay unos elementos que también personales que son importantes. ¿Qué tiene que hacer Puerto Rico? Mejorar su calidad de vida, y para eso hay que ser más competitivo. Si puedo hacer una digresión aquí, ahora Puerto Rico le está entrando, se entiende que algo en el orden de $80.000 millones. Eso es lo que ha sido autorizado. Esto es una gran oportunidad. Para la reconstrucción. Sí, para la reconstrucción. Sí, eso es importante. La única atadura es, esto no es para contratar empleados de gobierno, esto no es para repartir lavadoras, esto no es para eso. Esto es para la reconstrucción de la infraestructura y eso incluye viviendas, carreteras, etcétera, electricidad, etcétera. Esto es una gran oportunidad de un empujón artificial, porque es artificial por completo, pero es muy real a la economía. Durará 2-3 años. Y ante esa circunstancia la economía ahora ha entrado en terreno positivo de nuevo, después de que había caído estrepitosamente de enero del 2013 en adelante. Este es el momento de tomar decisiones difíciles, de volver a las políticas que nos llevaron a mediados del 2011 y 2012 a terreno positivo, porque ahora sería terreno positivo multiplicado por un factor de X. Así que el gobierno de Puerto Rico ha dado indicaciones de que en esas direcciones que van.
están promoviendo nuevamente las alianzas público-privadas para el manejo de activos públicos por el sector privado, algo que se había parado por completo. Están controlando el gasto de gobierno y están hablando de volver a recortar las tasas contributivas. Veremos a ver qué sucede en ese tema. Y han hablado también de volver a simplificar la reglamentación gubernamental. Veremos a ver qué sucede en ese tema, pero es una gran oportunidad. Y si eso indica que de ahora en adelante vamos a estar creciendo al 3,5%, 4%, mucha esa gente va a volver, o van a venir otros que a lo mejor no se fueron a raíz de María y de Irma, pero van a decir, no, ya hace sentido ir y voy a ir para allá. La pregunta que uno se hace es si estas economías nuestras, que son tan pequeñas, que importan tan poco en el mundo, tienen la capacidad de poderse recuperar cada vez que hay una crisis del capitalismo, para llamarlo de alguna manera. Ya hemos tenido en este siglo hemos tenido dos, o sea, prácticamente una cada 10 años. Entonces estamos como envueltos en una vorágine recurrente en la que cuando nos estamos recuperando viene una crisis por allá y nos tumba el castillito de arena que hemos estado haciendo. ¿Qué podemos nosotros hacer? Aquí se usa el término blindarse, uno blindarse contra la crisis, eso es imposible. Pero ¿qué se puede hacer? Un país pequeño, Puerto Rico sería el estado más pequeño de los Estados Unidos, ¿sí? En caso de que pudiera ser, Rhode Island y Ahora en Puerto población estaríamos justo a la mitad, en población. En población. Sí. ¿Qué puede uno hacer para defenderse de estas crisis? Bueno, lo primero es tener cuidado con los excesos. Los excesos de cualquier tema usualmente llevan a algo que no es positivo. ¿Qué pasó con la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos? Pues uno compraba la casa por la mañana y la revendía por la tarde y tenía una ganancia. Pues si algo es demasiado bueno para ser verdad, no es verdad, no es sostenible. Y ahí alguien debió haber dicho basta, nos hemos excedido, hemos flexibilizado demasiado. O sea que tiene que haber unos balances. Y en el balance pienso yo que está la contestación a su pregunta. Al principio creo que dijo unas palabras muy sabias de que bueno, los gobiernos están hechos para los seres humanos, ¿no? Y somos humanos y a quien no le gusta comprar barato por la mañana y vender caro por la tarde. Pero tiene que haber una manera de controlar los excesos y lo que no es real, no es sostenible. Yo diría que es la única manera de vacunarse hasta cierto punto de estas situaciones. ¿Para qué? Pues van a haber fluctuaciones, porque esto no va a ser un continuo, pero que las fluctuaciones sean más cerradas en esa curva, que no afecten tanto, porque como dije al principio, ¿sabe qué? A quien más afecta es al que menos tiene. Claro. Es el que peor lo pasa. Claro. Muy bien. Don Omar. Gracias. Durante los días posteriores al huracán María, Donald Trump tuvo un enfrentamiento con la alcaldesa de San Juan. Y cuando se le trató el tema de que Puerto Rico lograra fuera un estado de pleno derecho, él dio una respuesta bastante política, muy rotunda pero bastante política, de que mientras sea ella la alcaldesa, absolutamente no. ¿En qué estado, dentro de un proceso de llegar a ese acuerdo, a esa aprobación y a ese acuerdo legal, está Puerto Rico para poder llegar a ser un estado de pleno derecho y sus ciudadanos también? Sí. Bueno, lo primero que yo tiré un tuit en aquel momento y le recordé al presidente que Puerto Rico tiene 78 alcaldes y alcaldesas, no una. O sea que si no le gusta uno que coja otra, ¿verdad? O que esperen las elecciones. Exacto, o sea que, pero eso es lo primero, ¿verdad? Lo interesante y segundo es que hay muchos alcaldes y alcaldesas que favorecen ser un estado. La de San Juan no es uno de ellos, o sea que lo único que está haciendo es favoreciendo lo que ella quiere, lo que ella defiende. Así que, pero claro, no tiene por qué él entender ese detalle de la política local de San Juan, ¿verdad? El presidente no tiene que entrar en tanto detalle. Pero
¿En dónde estamos? Pues nosotros tuvimos una votación en el año 2012 en donde habían dos preguntas. La primera pregunta, y esencialmente el 100% de los que votaron en la elección votaron en esa pregunta, en que se preguntaba, ¿usted quiere seguir siendo el territorio que somos ahora mismo o usted quisiera movernos a un estatus, rechaza el estatus actual? Y la mayoría rechazó el estatus actual. Cuando los gobernados, sí, se rebelan contra el Estado de Derecho o los gobernantes, hay problemas, y aquí hay un problema, de que es que los gobernados hemos dicho no queremos seguir con esto. Y en una democracia eso indica que tiene que haber un cambio. Así que, y esa pregunta nadie puede cuestionar, porque casi el 100% de los que votaron en la elección, donde yo pierdo por medio punto, votaron en esa pregunta. Había una segunda pregunta que era, si no fuéramos a seguir en lo que estamos, ¿cuál de las alternativas que finalizarían esta discusión usted preferiría? Y la estadidad salió favorecida, pero hay un grupo que no contestó esa pregunta. Hay quienes cuestionan la validez de las contestaciones, no hay ningún problema. Se llevó ahora en el 2012 a otra votación y salió nuevamente la estadidad a favor. ¿Sabe lo que yo haría? Yo creo que debería haber ya una votación en un momento y decir esto es final y firme y se acabó, y que el que venga a boicotear, pues no venga luego a cuestionar de que yo no voto todo el mundo, es lo que debería suceder aquí. ¿Cuál es el proceso legal? El proceso legal es que el Congreso de los Estados Unidos, por mayoría simple, tiene que aprobar una ley de admisión de Puerto Rico como Estado y ser firmado por el presidente. Eso es todo, no hace falta más nada. No hay que hacer enmiendas constitucionales, no hay que hacer más nada. Hay un proyecto de ley con, son docenas y docenas y docenas de congresistas de ambos partidos que han coauspiciado el proyecto, que está pendiente a mirarse, pero claro, estamos ahora en un periodo eleccionario en Estados Unidos, así que pues no sé si va a haber oportunidad de mirarlo antes de la elección o no. Muy bien, doña Azul. Bueno, ya que Omar nombró a Trump, quería preguntarle cómo valora que ha sido no solo la relación de Trump hacia Puerto Rico, sino como presidente, el tono de sus políticas y de su discurso. A veces hay como opiniones muy polarizadas que quizás existían antes, pero como que ahora parece que se han profundizado diferencias. O ¿cómo valora en general la política del presidente Trump? Yo creo que aquí hay una gran dicotomía en cuanto a cuáles son las políticas públicas que su equipo está implementando y qué es lo que manda por tuit o dice algunas veces. Y yo creo que hay realmente, da la impresión de hasta inclusive haber dos cabezas en esto. Por un lado, hay políticas públicas, algunas que hacen sentido en mi apreciación, otras que no. Por ejemplo, la separación de familias a la entrada a la frontera es un disparate de palabras mayores y gracias a Dios echaron para atrás. Pero las políticas de reglamentación, yo estoy de acuerdo con ellas en términos generales. Tampoco puede haber excesos, volviendo a ver al tema anterior. Creo que va a tener que mirarse el control de gastos en Washington en este momento. En algún momento van a tener que atender ese tema, viendo la pregunta que usted me había hecho anteriormente. Y finalmente el tema de bajar las tasas individuales y corporativas. Han tratado de vender, no, esto solamente favorece a los ricos, qué sé yo. La verdad es que no es así. La verdad es que, de hecho, si uno mira dónde hubo las reducciones en el lado individual, más grandes eran en las escalas menores, o sea, eso no es verdad. Lo que pasa es que, vamos a la otra cara de la moneda, es que hay veces que hay unos tweets que no son defendibles y unas expresiones que pues, son bien difíciles de defender, ¿verdad? Esa es la realidad. Yo viajo mucho en Estados Unidos y si uno, y hago negocio en Nueva York,
comerciantes, gente desarrolladores en Nueva York son así. No así. En el resto de los Estados Unidos no son así. Pero Nueva York es así. Tengo un hijo, perdonen que hable de mi familia, pero tengo un hijo que es arquitecto y lleva 3 años en Nueva York. Y tomó un vuelo para Puerto Rico vía Charlotte, en North Carolina. Y me llama del aeropuerto de Charlotte y me dice, qué amable es la gente aquí. Yo digo, llevas demasiado tiempo en Nueva York. Porque es que, chicos, es que la gente es así en todos sitios menos en Nueva York. Es que esa es la realidad. Y no es que sean malos o buenos, es que es la manera de ser en una metrópoli donde la gente no tiene espacio para vivir, donde es muy dura la sobrevivencia en la ciudad de Nueva York propiamente. Uno sale a hora y media y está en un campo y es otra cosa, pero en la ciudad de Nueva York propiamente es bien difícil sobrevivir. Es como el que va a París nada más. Exacto. No conoce Francia. No conoce Francia. Y muchas veces nos pasa a la gente del Caribe que uno va a Nueva York y piensa que eso es Estados Unidos. Eso no es Estados Unidos. Precisamente eso no es Estados Unidos. Y la elección del 2016 lo prueba. Perfectamente lo prueba. Eso no es Estados Unidos, es todo lo contrario. La gente tienden a ser familiares, tienden a ser muy amables, es otra cosa, totalmente distinta a lo que uno ve en la ciudad de Nueva York. Así que pues para muchos que no necesariamente vivimos en la ciudad de Nueva York, que estamos acostumbrados a ese trajín diario, pues nos es chocante. Definitivamente, yo no voy a tratar de defender el tono, pero tengo que decir que ha habido políticas que están funcionando. La economía, le decían hace año y medio, 2 años atrás, que era imposible que creciera el 3%. Eso es imposible, eso es un canto de sirena. Está creciendo al 4%. Esa es la realidad. Y pues esas políticas están dando unos resultados que el desempleo más bajo para afroamericanos en 50 años, el desempleo más bajo para hispanos en 50 años, el desempleo más bajo para jóvenes de 25 años o menos en 50 años. Esa es la realidad. Ahora, el espíritu de una nación no solamente es el éxito económico. Y ahí yo creo que es importante esa otra cara, mirarla. Estados Unidos históricamente ha sido vista como un refugio para los débiles, para los perseguidos, para los que necesitan, y eso es lo que ha hecho grande a los Estados Unidos. Y pienso que tiene que volver a ver también algo de eso, de volver a ser un refugio para los débiles, los perseguidos, los que necesitan ser cobijados de una u otra forma. Obviamente hay que seguir las reglas. No es que me den refugio y luego yo hago lo que me da la gana, o que me dan refugio y yo voy allí y en realidad pues vengo con un plan, ¿verdad?, de socavar al Estado. Eso es otra situación. Es a seguir las reglas, a seguir las leyes. Pero la inmensísima mayoría de la gente que llega a los Estados Unidos, a sus costas o a sus fronteras, son gente que lo que quieren es trabajar duro para echar para adelante y protegerse quizás de violencia, como en Centroamérica, quizás de persecución política, quizás de situaciones personales. Yo soy abogado corporativo en Washington, hago trabajo pro bono y le pedí a la directora de nuestro programa pro bono que todo lo que yo haga sea con la comunidad latina en la ciudad. Y me han tocado varios casos muy particulares donde son menores que estaban siendo abusadas, etcétera. Pues hay que darle cobijo a esas abusadas. O sea, no podemos de verdad hacernos los ciegos de que eso no está pasando. Y la nación, gracias a Dios, es bendecida con grandes recursos naturales, recursos económicos. Y todo el que quiera trabajar, realmente hay espacio para todo el mundo que quiere trabajar y echar adelante y contribuir a que la nación siga siendo más fuerte. Señor Fortuny, ¿cuál es su visión en torno al mapa político en América Latina? ¿Se inclinará más a la izquierda o a la derecha? Bueno, yo he estado siguiendo muy de cerca Brasil
Pero Brasil no ocurrió solo. Vimos Macri en Argentina, vimos Piñera en Chile, hemos visto Duque en Colombia, y pues Salvador recientemente. O sea que estamos viendo el péndulo volviendo luego de las épocas de Chávez y Lula y Evo Morales y todo lo demás. Estamos volviendo, me parece a mí, a unas políticas liberales económicamente, ¿verdad? De liberalismo económico, y da la impresión de que en esa dirección es que esto va. En un momento difícil, porque el dólar está muy fuerte, eso, y esas economías que crecieron con la venta de sus recursos naturales, commodities market, materias primas, exacto, eso se ha caído. Así es que es un momento de reinventarse, pero posiblemente políticas económicas liberales ayuden a reinventarse más rápidamente y de forma sostenible. Pero en esa dirección es que yo creo que esto va. Es chocante que por primera vez América Latina se ha dado cuenta que hay un problema en Venezuela. El problema lleva ahí 15 o 20 años, pero gracias a Dios ahora ya nos hemos dado cuenta que tenemos un problema en Venezuela. Claro, cuando ya han salido 3 millones de venezolanos corriendo porque están siendo perseguidos, cuando el 60% de la población venezolana ha perdido peso por hambre, 60% de la población, país más rico en recursos de petróleo del mundo, y vemos como el pillaje, porque es pillaje abierto, está acabando con el país, que en un momento era un país muy rico, y ahora viene a ser responsabilidad de todos. Así que yo me alegro que ese péndulo está cambiando para políticas. No estoy hablando de tal partido o tal otro partido, sino políticas económicas liberales que promuevan la coparticipación del sector privado y público en la gestión pública y en el crecimiento económico. Doña Inés. Señor Fortunio, usted viene al país invitado por el Centro de Análisis para Políticas Públicas del senador, del diputado Bisonó. A su juicio, ¿qué oportunidades hay de colaboración regional? Porque vemos el Caribe y parecen países totalmente extraños o que ni siquiera trabajan ni hablan de problemas comunes. Sí, bueno, lo primero es que hay dos Caribes, el Caribe inglés y el Caribe español. Yo diría que entre el Caribe español hay mucho. De hecho, Puerto Rico y República Dominicana, el intercambio comercial es inmenso y se ha multiplicado en este periodo de dificultad en Puerto Rico. De hecho, muchos empresarias y empresarios puertorriqueños viniendo aquí y empresarios dominicanos yendo a aprovechar oportunidades allá. O sea que yo veo eso sucediendo. Lo he visto también entre el Caribe inglés, entre ellos. Lo que no hay es integración entre el Caribe inglés y el Caribe español, por la razón que sea. A pesar de que muchos de nosotros podemos hablar los dos idiomas, pero no hay integración. O sea que yo diría que hay, cada uno en su Caribe, más o menos ha habido integración. Que pueda haber mayor, por supuesto. Pero que ha habido integración, yo pienso que la hay en dos vías paralelas. ¿Cómo incluimos a Cuba? Bueno, Cuba... que habla español. Sí, que habla español y que yo tengo un espacio muy especial en mi corazón por Cuba. Claro, Cuba, pues hay una realidad. Cuba ha pasado por una situación bien dura por muchas décadas, ¿no? Vamos a ver si ahora por un lado hay una apertura realmente económica y política en Cuba, porque está empezando a haber visos, ¿verdad? Ya un par de años que parece que hay visos de eso, pero no está claro todavía. Y si eso va de la mano también de que entonces Estados Unidos reciproca esas aperturas, ¿verdad? Tanto económicas como políticas, si se fueran a dar en Cuba. Pero tiene que haber, los dos lados tienen que querer ayudarse. ¿Por qué? Porque el problema es que el capital no se va a arriesgar. El capital quiere tener acceso al sistema financiero americano y al mercado americano y no va a arriesgarse a sanciones de ningún tipo. O sea que tiene que haber, aquí hay dos jugadores importantes que son Cuba y Estados Unidos y eso se tiene que resolver de alguna manera. Yo confío que se pueda resolver, pero nuevamente requiere movimiento
en los dos lados, no en un solo lado, en los dos lados realmente, porque es bien fácil decir, oh, el embargo contra... Bueno, pero también tiene que haber movimiento en Cuba de apertura económica y política. Creo que también hay unos temas comunes en las islas del Caribe que no se están trabajando. El cambio climático, por ejemplo, que nos va a afectar a todos. Si las playas se nos van, sí, se nos va a todos y a la vez. Se nos van a ir. Y eso pasa con otros temas de ese tipo. ¿Habría la posibilidad de un mecanismo de concertación para este tipo de temas? Sí, definitivamente. Desgraciadamente, cuando ha habido algo ha sido más de carácter político en vez de carácter, pues yo lo que digo, del diario vivir. Sí. Yo llamo el diario vivir a lo que está hablando. Si tenemos un problema que se nos van las playas, nos afecta a todos. Y no tiene que ver con política, tiene que ver con políticas públicas, pero no con partidos políticos o con... y pues estoy totalmente de acuerdo en lo que está diciendo. Hay un tema que nos une y es el costo de la energía en todas las islas del Caribe. Porque claro, es bien fácil cuando uno está entre uno de los 50 estados contiguos de los Estados Unidos, o los 48 que son contiguos, pues obviamente hay posibilidades de hidroeléctricas dramáticas, de energía nuclear, de todo, y están interconectados los sistemas. Pero aquí no hay interconexión y yo creo que ahí es otro tema que deberíamos tratar de buscar soluciones regionales también, si fuera posible. Bueno, se vio con el huracán. Los huracanes en Estados Unidos y el huracán es en Carolina del Sur. Todos los estados circundantes mandan sus camiones de electricidad, sus voluntarios. A Puerto Rico en barco. Y cuando la ayuda vino a llegar, ya estaba devastado todo. Sí, y toma tiempo. Sí, y toma tiempo. Y hay que montarle casetas de campaña o hoteles que estén en funcionamiento, lo que sea, para que puedan hospedarse. Exactamente. Es complicado. Es más complicado. Es complicado. Toma más. ¿Usted ha tratado de evitar el tema político, distanciarlo de la política, de las aspiraciones? ¿Tiene usted aspiraciones políticas? Ninguna. Eso le permite entonces hablar con mayor libertad de más temas. Mire, yo tengo unos foros en Puerto Rico y demás, y hubo alguien que me preguntó, ¿usted está hablando? Y yo digo, yo estoy ahora como los viejitos, que no tengo filtro, que digo lo que pienso, o como los niños, que digo lo que pienso y no importa, ¿verdad? Yo digo lo que pienso porque amo mi isla y quiero que eche para adelante mi isla, por supuesto. Y tengo que decir que tengo un cariño muy especial por la República Dominicana. O sea, mi esposa me dice, te van a hacer ciudadano dominicano y no te has dado cuenta. A mí me encanta la República Dominicana también, yo creo que hay una gran afinidad, pero yo creo que uno debe distanciarse del lado político partidista cuando ya no tiene aspiraciones políticas, y ver lo que es política pública, que es muy distinto a las políticas partidistas. Eso, pues que allá los electores en cada sitio decidan lo que quieren, ¿verdad? Eso no es asunto, ya yo en eso no me meto, yo voto cuando me toca votar y eso es todo. Disculpe, pero no le han dicho, pero usted está muy joven todavía. Es una reserva. Pero hay muchas otras cosas que uno puede hacer y muchas otras maneras de ayudar. Y precisamente es lo que he estado tratando de promover en cuanto a políticas públicas. Sigo activo hasta cierto punto en la política en Puerto Rico y en Estados Unidos, con el Partido Republicano activo, pero lo hago de una forma diferente, no pensando en aspirar, porque no pienso aspirar. Yo creo que los fundadores de la nación, los Estados Unidos, hablaban de que había que servir un tiempo e irse a su finca. Que es porque pues, todo el mundo trabajaba en su finca, ¿no? Pues yo he dicho varias veces que yo me fui a mi finca ya. Ahora yo soy abogado corporativo, padre y futuro abuelo, y ya le toca a otros hacer esto, pero sigo preocupado y por eso las políticas públicas para mí son importantes, y por eso agradezco la invitación de Ito Bisonó a esta conferencia que se está dando y a la presentación esta noche del libro de Carlos Alberto Montaner, que va a estar interesantísimo. Muy bien.
Hablando de situaciones regionales, ya que don Adriano tocaba el tema de las problemáticas, hay una que afecta a todas las regiones del Caribe cada vez con más fuerza, que es el narcotráfico. El Caribe, sobre todo República Dominicana y Puerto Rico, se han convertido en la ruta donde se están concentrando todo el tráfico hacia los Estados Unidos. ¿Qué debería hacerse? ¿Cómo se debe afrontar este problema que además suele ser profundo y difícil de resolver? ¿Se trataría de iniciativas nacionales, políticas integradas entre los países del Caribe? ¿Cómo afrontarlo? ¿O qué hacer? Sí, bueno, ha habido ya un movimiento a legalizar el uso del cannabis, ¿verdad?, medicinal, y eso ya ha tomado vuelo, por lo menos en Puerto Rico y en muchos estados de los Estados Unidos ya ha tomado vuelo. Pero en cuanto al otro tipo de droga, yo creo firmemente en la cooperación regional. De hecho, en mi época cuando era gobernador, sacamos de circulación a alguien aquí muy conocido que era puertorriqueño, se había hecho hasta... exacto, que hacía los primeras planas de los periódicos, era de novelesco todo aquello, y fue un esfuerzo conjunto entre las entidades dominicanas, puertorriqueñas y federales. O sea que ahí se trabajó en equipo y yo pienso que es como debe ser. Para las agencias federales haría sentido mirar en poner más recursos en esta zona para evitar las lanchas rápidas, las avionetas, todo esto, porque una vez llegan aquí está mucho más cerca del territorio americano, y que en el caso de Puerto Rico, una vez está en Puerto Rico ya entraste al territorio americano, o sea que se hace más complicado. ¿Usted cree que debería legalizarse? Que el gobierno cobre impuestos en vez de estar gastando dinero en combatirlas. Bueno, lo que pasa es que yo puedo entender la marihuana medicinal, eso lo puedo entender, pero, o sea, hay drogas bien serias que pueden no solamente afectar cómo se maneja una persona, sino afectar a terceros o inclusive atentar contra la salud de la persona. Entonces, tiene que haber algún tipo de limitación o reglamentación. ¿Cómo se hace? Quizás no lo estamos haciendo correctamente, quizás hay que repensar cómo se hace, pero eso es una cosa y otra cosa es legalizarlo, como se legalizó el licor, por ejemplo. Yo pienso que hay que tener tiene que haber unos límites, por lo menos, cuando no estamos hablando del cannabis medicinal. Es un problema de salud pública como quiera. O sea, Bien nadie serio. puede negar que la crisis de los opiáceos es una cosa terrible. Bien serio, bien serio. Y esas son pastillas. Exactamente. Bueno, pero ahí hay que meterle mano a quienes la están produciendo y a quienes la están expediendo. Y pues eso no es tan fácil, ¿verdad? Pero hay que hacerlo. Las cosas fáciles las hace cualquiera. Como me decía a mí alguien, ay chicos, si te hubiera tocado otra cosa, bueno, si te hubiera tocado otra cosa, que lo hiciera otro. Me ha tocado a mí, pues quizás lo más difícil, pero pues hay que hacerlo. Usted que ha tenido experiencia en el área de turismo, ¿cómo visualiza el futuro de la región en esa materia? Lo primero es que esta zona hace tanto sentido para el mercado tan grande de Norteamérica, ¿verdad? Tanto Canadá como el resto de los Estados Unidos. Hace tanto sentido. Y también para el europeo, obviamente, porque tampoco es tan lejos y el que se puede tomar 1 o 2 semanas, pues puede llegar hasta el Caribe sin problema y no hay mayores problemas. O sea que pienso que hace sentido. Ahora, lo que yo pienso en cuanto a turismo es que el turista cada día más y más lo que quiere es una experiencia. Y la experiencia no es solamente llegar a un resort y quedarte en el resort 14 días y regresar y lo único que hiciste fue que viste la playa, la piña colada y ya, y se acabó. Es el poder conocer el país, el poder llegar a sitios que quizás están fuera, ¿verdad?, de ese resort. Pero para eso tiene que haber un desarrollo sostenible donde pues haya áreas donde
quizás hacen trabajo de manualidades que pueden ser interesantes para el turista, espectáculos musicales, artísticos y otros tipos de atracciones. Lo que es el turismo de agricultura, ¿verdad? El agroturismo, donde poder visitar un cafetal o algo por el estilo. Creo que debe estarse pensando más allá de la experiencia única de ir al resort, playa por 14 días y estoy achicharrado y me regresé a mi casa. Y ahí, pues, eso requiere mayor coordinación con las áreas circundantes, cooperación de gobiernos y organizaciones privadas de cada región o polo de desarrollo, ¿verdad? También tiene que haber seguridad, definitivamente. Uno no puede salir, como pasa en algunos lugares, no aquí, pero en otros lugares es muy, muy serio. Puedo hablar del caso de México, que es tan obvio, donde salir del resort es arriesgar la vida. Aquí, gracias a Dios, no, pero hay países que es un problema. O sea, que tiene que haber seguridad también. Pero esa integración con la comunidad circundante tiene que hacer sentido y tiene que desarrollarse más. Yo pienso que eso inclusive va a hacer que regrese, porque si no, playa es playa es playa. Así que venir a esta playa, venir a la otra playa, va a ser igual. O sea, que pienso que para que sea sostenible, eso es lo que va a haber que pensar en hacer. Inés, la última. La comunidad dominicana en Puerto Rico, ¿cómo está? ¿Cómo ha evolucionado? ¿Cómo la percibe? Pues ya estamos hablando de segundas generaciones, muy, muy interesante, porque no solamente ha habido una mayor integración, como es natural con estas olas migratorias, sino que estamos viendo mucho más empresarias y empresarios, profesionales y personas que realmente están aportando de diversas formas ahora, más allá de lo que quizás esa primera generación hacía, que fue muy importante en la industria de la construcción, en distintas industrias. Ahora están aportando en muchas otras industrias, muchas otras áreas, pero esa segunda generación ya está totalmente integrada. Realmente, y ha sido bienvenida. Aquí es una de esas circunstancias. Yo sé que a veces hay issues migratorios y demás. En este caso es una comunidad que se integró sin problema alguno y está aportando muchísimo a echar para adelante a Puerto Rico. Muy bien, pues muchísimas gracias al ex gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el licenciado Luis Guillermo Fortuño Burset, por acompañarnos en este diálogo libre junto con el diputado y presidente del Centro de Análisis para Políticas Públicas, Víctor Bisonó Asa. A todos ustedes, muchísimas gracias por la atención prestada y hasta un próximo diálogo libre. Buenos días.